Si estás escuchando esto de noche, necesito advertirte. El pozo detrás de la iglesia escucha, y si oyes a alguien llamar tu nombre, no respondas. Nunca pensé que contaría esta historia. Los ancianos decían que algunas cosas solo siguen existiendo porque alguien insiste en recordarlas. Pero después de lo que me pasó, guardar silencio empezó a doler más que hablar. Mi nombre no importa. Aquí en el pueblo todos me conocen como el hijo del sacristán. Y tal vez por eso me acerqué demasiado a ese pozo. Desde niño oía hablar de él. El pozo antiguo estaba detrás de la iglesia, escondido entre árboles torcidos y maleza alta. No aparecía en los mapas nuevos y no tenía ningún cartel de advertencia. Aún así, nadie se acercaba. No porque fuera profundo, no porque estuviera abandonado, sino porque los ancianos decían, siempre en voz baja, que eso no era un pozo de agua. Nunca explicaban qué era, solo decían que debía respetarse. Mi abuelo fue el primero en advertirme. Él cuidaba la iglesia antes que mi padre y siempre cerraba la puerta trasera antes del atardecer. Una vez, cuando yo era niño, le pregunté por qué. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no me había escuchado. Luego dijo, porque después de que oscurece, se despierta. En ese momento me reí. Los niños siempre se ríen cuando los adultos hablan demasiado serio, pero en ese pueblo las risas nunca duraban mucho. Crecí escuchando historias incompletas, un fragmento aquí, otro allá, siempre interrumpidas, siempre con alguien cambiando de tema demasiado rápido. Decían que el pozo existía antes de la iglesia, antes del pueblo, incluso antes del cementerio. Algunos aseguraban que ya estaba allí cuando llegaron los primeros habitantes y decidieron construir la iglesia dándole la espalda, como si no quisieran mirarlo. Otros decían que el pozo no fue excavado, que simplemente apareció. Cuando mi padre asumió el cargo de sacristán, el cuidado se volvió aún más estricto. La puerta trasera recibió gruesas cadenas, las llaves nunca salían de su bolsillo, y todos los domingos, después de la misa, él lanzaba un balde de agua bendita hacia la maleza, sin acercarse jamás. Nunca pregunté el motivo. En el fondo, tenía miedo de la respuesta, pero el miedo no dura para siempre. La curiosidad sí. Todo empezó a cambiar durante un verano extraño. La campana de la iglesia comenzó a crujir sola, sin viento. Los animales dejaron de acercarse a esa parte del terreno, y una madrugada sofocante la escuché por primera vez. Una voz, baja, arrastrada. Ven. Desperté con la sensación de que alguien estaba al lado de mi cama. No era un sueño. Mi habitación estaba oscura. La ventana abierta dejaba entrar los sonidos de la noche, y la voz volvió, más clara. Me lo prometiste. ¿Prometer qué? Yo nunca había prometido nada. Se lo conté a mi padre al día siguiente. Se puso pálido, no de susto, de reconocimiento. Cerró la ventana de mi cuarto y dijo, si la oyes otra vez, finge que no es contigo. Pero la voz regresó. Todas las noches, siempre desde la misma dirección, detrás de la iglesia. A veces lloraba, a veces reía, hasta que empezó a llamarme por mi nombre completo. Los ancianos siempre decían que el pozo no tiene prisa, solo llama a quienes, tarde o temprano, van a responder. Y yo respondí. Fue una noche sin luna. Mi padre había salido de urgencia para ayudar a un vecino. La iglesia estaba vacía. La campana se balanceaba, crujiendo suavemente. Tomé las llaves de las cadenas sin darme cuenta. Mis pies se movieron solos. La maleza estaba abierta, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. El aire era demasiado frío para esa época del año. El olor no era de tierra, era algo viejo, antiguo, olvidado. Cuando vi el pozo, el estómago se me revolvió.
No parecía profundo. No había reflejo alguno. Arrojé una piedra. No se oyó nada, como si nunca hubiera llegado al fondo. «Volviste», dijo la voz. Algo se movió dentro. No era una mano, no era un rostro. Era una sombra más oscura que la propia oscuridad, retorciéndose por las paredes internas, como si el pozo estuviera vivo. Ellos prometieron y no cumplieron. Imágenes invadieron mi mente. Personas antiguas, habitantes de otra época, todos reunidos allí antes de que existiera la iglesia. Algo vivo siendo arrojado dentro del pozo, algo que necesitaba ser alimentado con promesas. Caí de rodillas. Entonces escuché pasos detrás de mí. Era mi padre, pálido, temblando. Gritó mi nombre y lanzó agua bendita hacia el pozo. La sombra retrocedió. «Cierra los ojos». Cuando los abrí, el pozo estaba en silencio. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Murió meses después. Dicen que fue un ataque al corazón. Pero antes de morir, me dijo algo que nunca le conté a nadie. «Ahora, él sabe tu nombre». Después de eso, ocupé su lugar en la iglesia. Las cadenas quedaron a mi cargo, las llaves también. Y con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Niños dibujando círculos oscuros detrás de la iglesia. Personas olvidando nombres. La campana crujiendo sin viento. Fue entonces cuando entendí algo importante. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal. No por apoyo, sino porque algunas historias no quieren ser olvidadas. Y cuantas más personas las escuchan, más fácil es mantener ciertas cosas donde deben estar. El pozo no llama a cualquiera, llama a quien escucha hasta el final. Una noche oí pasos entre la maleza, una voz infantil riendo. «Me lo prometiste». Las cadenas estaban abiertas, el camino parecía más corto. Cuando me acerqué, no fui yo quien miró hacia adentro. Algo miró hacia afuera. «Ahora entiendes», dijo la voz con el tono de mi padre. Prometí seguir contando la historia. Prometí que nadie olvidaría. El pozo guardó silencio. Desde entonces cuento esta historia. Siempre. A extraños. A viajeros. A ti. Porque mientras la historia se cuenta, él no sube. Pero los ancianos omitieron algo. El pozo no solo escucha a quien habla, escucha a quien oye. Si sentiste un escalofrío ahora, si creíste escuchar tu nombre, si tuviste la sensación de que alguien estaba detrás de ti, no es coincidencia. Esta historia no termina cuando el video acaba. Termina cuando alguien nuevo escucha y decide contarla. Y si esta noche oyes a alguien llamarte, no respondas, porque yo respondí. Y ahora, él sabe que tú existes.